Yeah. Bueno, gente, ¿cómo estáis? Felices fiestas a todos. He vuelto, no sé si habéis visto el vídeo de cómo ahumar un lomo casero. Bueno, pues estoy preparando el vídeo de cómo hacer un lomo casero entero, curado, ahumado, el sabor que le queráis dar, todo. Entonces, en este vídeo de hoy he estado preparando este lomo, que me lo voy a cenar esta noche para Nochevieja de 2020 y bueno, quiero que veáis conmigo cómo hago el unboxing del lomo después de haberlo tenido durante casi unos 25 días o así aproximadamente, y habiéndolo estado ahumándolo aquí caseramente, que pondré otro vídeo más de cómo lo ahumo con más fuerza y cómo lo ahumo, que ya he hecho, que es como más flojito durante más tiempo, y el otro pues tenía más humo y era pues en menos tiempo, más humo le da. La tela he visto que pues al principio estaba totalmente blanca, un poquito manchada simplemente de pimentón, y bueno, ahora está como manchada de todo el humo que le ha estado dando. Ha ido cogiendo suciedad por aquí, toda esta zona, pero sí lo noto bastante mucho más duro que cuando empezó el sistema. Lo podéis notar ahí, a ver. Sí, está más durito, y bueno, en el centro está un poco más blando, pero está bastante bien para los 25 días. Yo creo que si lo dejamos ahí otros 10 días más, ya empieza a coger un color de... Uf. Y bueno, ya pues con sus 45 o 50 días, yo creo que sería lo óptimo para una pieza de este tamaño, que era aproximadamente un medio kilo, de estos que venden en un supermercado muy conocido por todos. No voy a decir el nombre, pero vamos, es un trozo de lomo muy fácil de encontrar, y lo podéis encontrar en cualquier carnicería que vayáis. Le pedís al carnicero que os corte un trozo de lomo del tamaño que queráis, y ya dependiendo del tamaño pues tendréis que salarlo de una manera o de otra, más tiempo o menos tiempo. Eso sí, lleva un proceso que tiene que ir perdiendo el agua, la carne, y la va perdiendo con la sal, y le tenemos que ir retirando ese agua según la va perdiendo. Bueno, pues esto, porque si no retiramos ese agua pues se puede empezar a corromper todo la carne. Vale, pues ya he quitado la tela completamente y las cuerdecitas, y ahora pues vamos a lo que mola, que está aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues esto en principio tiene un color, pues no os digo nada, chavales. Esto tiene un color estupendísimo. Ahora le voy a dar la vuelta, voy a ir inspeccionando a ver si hay alguna parte que le haya salido moho por algún lado, pero veo que no, es totalmente todo pimentón. Una capa de pimentón bien buena que le puse y se ha ido secando, ¿veis? Y está totalmente durito. Vale. Joder, esto pesa, ¿eh? Esto es ya un cacho. Bueno, yo creo que a esto nada más que le daría una capita de aceite para guardarlo en algún tupper o algo así, mientras que lo uso o no lo uso. Le daría simplemente una capita de aceite, o lo guardaría en esta misma tela hasta que lo termine de consumir. Bueno, chicos, viene la hora de verdad. Vamos a ver cómo está. Voy a elegir una parte que va a ser por aquí. Esta es la que estaba lloviendo mientras que se estaba haciendo, y a mí me gustaría empezar por aquí, a ver qué pasa. Bueno, pues retiro un momentito la tela, vamos a colocarla aquí, cogemos un cuchillito. No he podido encontrar un cuchillito de los lisitos, pero he podido encontrar este. O sea, vamos a ver. ¿Qué pinta tiene esto? Bueno, señores, esto tiene muy buena pinta. Esto promete. Oh, wow, 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 wow. Bueno. Ay, Dios, qué espectáculo. Como dirían mis amigos los italianos. Oh, qué espectáculo. Mira. Mira qué cosita.
No os podéis imaginar el olorcito que suelta esto ahumadito. ¡Fua! Es una pasada. ¿Ves? Esta parte está un poquito más fresquito, pero normalmente los convencionales que se compran tienen esta pinta. ¿Ves? No se ha puesto malo por ningún lado. Y pues mira, a ver qué os parece. Pinta la tiene. Está hecho en casa en 25 días, tíos. Si esto lo ponemos ya 35, 40 días, pues no digo nada. No os digo nada. Bueno, yo voy a probar estos trocitos. Voy a daros mi... Oh, esta parte de aquí que está más tostadito, eso, o sea, más oscurito, eso está más, le ha dado más el ahumado ahí. Y eso va a estar concentrado el sabor ahí, esta parte más oscura. Madre mía. Bueno, además que también está más seco, esa parte está mucho más seca. Todo lo demás está bastante bien, lo veo bastante bien. Creo que lo voy a guardar otra vez en la tela. Y me voy a poner a probar el espectáculo, a ver qué dice. ¿Qué os parece? Bueno, a ver, si no estáis siguiéndome la cuenta, por favor suscribíos al canal, así puedo hacer más vídeos de estos, que la cosa está muy perra. Y bueno, si os gusta el vídeo, pues dadle un me gusta. ¿Eh? Y mientras tanto, vamos a ver. Voy a empezar probando las partes que están más hechas a las que están menos hechas. Porque esta está un poquito más hecha. Y esto, pues os digo. Me cago en la leche. Yo tenía que haber estado haciendo embutido toda la vida, joder. Esto está buenísimo. Sí, ha pasado la aprobación. Sí. No está muy salado. Yo pensaba que iba a estar más salado. Está en su punto, macho. Tiene su saborcito de pimentón. Yo le daba el toquecito de aceite de oliva embadurnado alrededor. Una capita. Wow. Además no tiene la pielecita esta. Porque como no lo he metido en tripa, simplemente lo he cubierto con pimentón. Madre mía. No sé si podéis oler aquí el ahumado, pero esto está que te mueres. Ojo. Pues sí, señores. Creo que lo voy a probar a hacer más veces. Está totalmente curadito. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, echadme una mano, seguidme el canal. Wow. Y si queréis que haga algún tipo de embutido, porque me está gustando esto de los embutidos, me gusta mucho. Es una forma de curar carne. Y ahora pues que se me ha roto el frigorífico, pues voy a aprovechar y voy a aprender a curar carne. Bueno, chicos, un besazo a todos, un abrazo a todos, que paséis una buena entrada y salida de año 2020 al 2021 y que os trate mejor este año que viene. ¡Wow! ¡Qué rico!